Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a resolver la T3 referente a un contexto clínico del curso de bioestadística. Bueno, empecemos con el contexto clínico. Un grupo de estudiantes de medicina recolectó datos de 15 pacientes entre 20 y 35 años, atendidos en una campaña de salud preventiva. Se registraron el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica de cada paciente. El objetivo es determinar si existe una relación lineal entre estas dos variables. Como vemos, acá nos brinda unos datos recolectados y 6 preguntas a analizar. Empezamos con el primero, que nos dice: presente el diagrama de dispersión, los datos pueden aproximarse a una regresión lineal. Bueno, lo primero que hicimos es pasar la base de datos al SPS, ¿no? Y porque vamos a utilizar dos variables, el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica. Luego nos vamos a gráficos y ahí nos va a salir la opción de diagrama de dispersión. Bueno, vamos a seleccionar que el índice de masa corporal va a estar en el eje X y la presión arterial sistólica en el eje Y. Bueno, como aquí vemos, nos arroja este gráfico. Bueno, ¿cuál es la explicación a todo esto? Que este gráfico de dispersión muestra la relación entre el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica. Los puntos siguen a una tendencia ascendente y se alinean con la recta de regresión, lo que indica que a mayor índice de masa corporal va a haber un mayor presión arterial sistólica. La recta ajustada tiene una pendiente positiva y un coeficiente de determinación que es de 0,925, lo que significa que el 92,5% de la variabilidad de la presión arterial sistólica puede expresarse por el índice de masa corporal, debido a esta fuerte relación lineal. Entonces, respondemos que sí es adecuado aproximar estos datos mediante un modelo de regresión lineal simple. Seguimos con la pregunta B, que pruebe los supuestos del modelo de regresión lineal simple, la normalibilidad, la homocedasticidad y la independencia, que use un nivel de significancia solamente del 5%. Bueno, automáticamente en el SPS, al realizar esto de ir a analizar a la regresión lineal, nos arrojan estos resultados, ¿no? Pues el resumen del modelo nos arrojan el resumen del modelo de regresión lineal con los resultados clave como el coeficiente de determinación, es el 0,925, y el valor del Durbin, que es de 1,714, y el error estándar de la estimación. En las pruebas de normalidad, en esta imagen nos muestra específicamente el test de Col Colmorgan y el de Shapiro-Wilk. ¿Por qué estos dos son relevantes? Porque estos dos nos dan los valores, son mayores que el 0,05, lo que confirma que los residuos siguen una distribución normal, cumpliendo así uno de los supuestos de la regresión lineal. Y acá también hemos hecho un gráfico que los puntos en el gráfico se alinean cerca de la línea recta, lo que indica que los residuos son homogéneos. Hay una homocedaticidad y tiene una varianza constante, cumpliendo así el segundo supuesto de la regresión. En la pregunta C, nos muestra que debemos presentar la ecuación de regresión lineal simple, que interpretemos el coeficiente de regresión y valide el modelo al nivel de significancia del 5%. Bueno, aquí al realizar la regresión lineal, obtuvimos la ecuación en la sección de coeficientes. ¿Cuál es la ecuación? Es el de acá. La presión arterial sistólica es igual al 50,66 más el 2,946 por el índice de masa corporal obtenidos aquí. Bueno, por esta ecuación de regresión obtenida en el SPS nos permite predecir la presión arterial sistólica en función del índice de masa corporal.
Por cada unidad de aumento en el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica aumentará en promedio el 2.946. En la pregunta D nos dice interprete el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Bueno, obtenidos esos resultados del SPS, se muestra que el coeficiente de correlación es de 0.962 y el coeficiente de determinación es el 0.925. Empezamos primero con el coeficiente de correlación. ¿Qué significa, no? O el resultado que nos da como resultado. El 0.962 del coeficiente de relación existe una relación fuerte y positiva entre el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica. A medida que el índice de masa corporal aumenta, la presión arterial también aumenta. El coeficiente de determinación, el 0.925, es decir, el 92.5% de la variabilidad de la presión arterial sistólica es explicada por el índice de masa corporal. Esto sugiere que el índice de masa corporal es un buen predictor de la presión arterial sistólica. Y el coeficiente de determinación ajustada es el 0.919, que es el modelo que sigue siendo robusto, considerando que solo estamos utilizando el índice de masa corporal como predictor. La pregunta E. Estime con una confianza del 95% la presión arterial sistólica promedio si el índice de masa corporal es de 28 kilogramos. Se puede utilizar solo con la fórmula que está aquí, pero vamos a utilizar cómo sacarlo en el SPS. ¿Se podrá? Claro que sí. Volvemos a la ventana de regresión lineal y seleccionamos la opción opciones. Elige la opción de intervalos de confianza para los predictores y configuramos nada más el nivel de confianza, colocamos el 95% y genera el intervalo de confianza para el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica. Bueno, el intervalo de confianza del 95% para la presión arterial sistólica estima del índice de masa corporal de 28 es entre 132.457 milímetros de mercurio inferior y entre el 133.553 milímetros de mercurio superior. Esto significa que estamos 95% seguros de que la presión arterial real para un paciente con un índice de masa corporal de 28 caerá dentro de este rango, ¿no? Este hallazgo es consciente con lo que se espera según la fisiopatología de la hipertensión y el sobrepeso. Para hallar la respuesta a la alternativa F, estima la presión arterial sistólica para un paciente con índice de masa corporal de 28 kilogramos. Usamos la ecuación de regresión obtenida previamente para calcular la presión arterial sistólica, que es la de acá. Para eso se utiliza esta ecuación, pero también lo realizamos con el SPS. Bueno, la presión arterial sistólica estimada para un paciente con el índice de masa corporal de 28 es de 133.005 milímetros de mercurio. Además, el intervalo de confianza del 95% para esta estimación está en los valores previamente ya hablados en la pregunta E. Esto significa que estamos 95% seguros de que la presión arterial de un paciente con el índice de masa corporal es de 28, caerá dentro de estos rangos. Este análisis sugiere que a medida que el índice de masa corporal aumenta, lo hace la presión arterial sistólica, lo que refleja una relación positiva entre las dos variables. Bueno, como conclusión de este caso, hemos utilizado un modelo de regresión lineal simple para examinar la relación entre el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica. Este análisis muestra que a medida que el índice corporal aumenta, también lo hace la presión arterial sistólica, con una relación fuerte y positiva de 0.962. Además, el modelo tiene un coeficiente de determinación
alto, lo que sugiere que el índice de masa corporal es un buen predictor de la presión arterial sistólica. El intervalo de confianza también nos da una estimación precisa y confiable para la presión arterial sistólica en función del índice de masa corporal. Gracias.